Buenos días, amados hermanos, les saludamos en el nombre de Jesús. Hoy día estamos lunes 14 de septiembre y empezamos reflexionando en una gran pregunta. ¿Estás preparado para la segunda venida de Cristo? ¿Cómo nos encontraría espiritualmente si viniera en este día? ¿Cuánto de nosotros nos iríamos con Él? Hoy día vamos a ver acerca del mensaje de la iglesia de Esmirna, para nosotros poder examinarnos y poder evaluarnos a través del mensaje de las iglesias en Asia. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de la iglesia de Esmirna. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11, vamos a leer la palabra de Dios para ver el mensaje de la iglesia de Esmirna. Dice la palabra de Dios: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vive, dice estas cosas: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagogas de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probado, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Ese es el mensaje de la iglesia de Esmirna, y queremos en esta mañana compartir con cada uno de ustedes acerca de la ciudad de Esmirna. Para poder entender el mensaje tenemos que entender un poco el contexto. Así que en esta mañana vamos a hablar un poco acerca de la ciudad de Esmirna. Esta carta a la iglesia de Esmirna es la más breve que está entre las 7 iglesias. Pero la ciudad de Esmirna era una ciudad próspera, ubicada a 56 kilómetros al norte de Éfeso. Su nombre significa mirra y estaba ubicada sobre la costa del mar Egeo. Durante el primer siglo era una ciudad hermosa, con magníficos edificios públicos. Tal era la belleza de Esmirna que recibió el apodo de la Dorada. En el primer siglo, Esmirna contaba con una población de 200.000 habitantes. Si nosotros podemos ver la iglesia de Esmirna, se asemeja mucho a Lima, la capital del Perú. En esta vez encontramos que lamentablemente en nuestra ciudad, cuando hay demasiado dinero, siempre hay delincuencia. Como día a día vemos los robos, la delincuencia, entre otras cosas más. Pero sobre todo porque se ha caído también en el consumismo y con ello en el amor al dinero. Y eso nos hace alejar más de Dios. Ha hecho que los corazones puedan ser endurecidos. De tal manera que en la iglesia de Esmirna también hubo todas esas cosas. A pesar de eso, la iglesia de Esmirna se mantuvo firme en cuanto a la fidelidad hacia Dios. Encontramos también que en la iglesia de Esmirna había una colonia de judíos atraídos a la ciudad por el movimiento comercial. La carta indica que ellos eran fanáticos contra la iglesia y que fue a manos de ellos que los creyentes iban a sufrir muchas persecuciones. Así que estamos viendo también tiempos difíciles de muchas pruebas. El dinero, amado hermano, no lo compra todo. Solo Cristo nos da la paz, como la iglesia de Esmirna, que a pesar de la riqueza de su ciudad, no tenía seguridad y no tenía paz en su corazón. Porque fueron los judíos que querían destruir esta iglesia en Esmirna, teniendo celos de los demás hermanos. Tengamos cuidado con todas estas cosas. Otra de las cosas que sabemos de la ciudad de Esmirna es que llegó el evangelio de esa manera, quizás por Pablo, pero no se sabe exactamente cómo llegó el evangelio. Pero Pablo permaneció varios años y seguramente motivó a los hermanos a llegar el evangelio a lugares aledaños. Así que, hermanos, esta es una pequeña descripción de la ciudad de Esmirna para poder entender un poco el mensaje que vamos a hablar durante esta semana. Podemos preguntarnos en esta mañana, ¿nuestra ciudad es próspera?
Y con ellos nos podemos preguntar, ¿hay sensibilidad por las cosas de Dios? ¿Nosotros somos sensibles al llamado de Dios o nos hemos olvidado de Él? Recordamos que antes de que pase la pandemia, la gente estaba abocada al trabajo, abocada a muchas cosas, especialmente a lo que la ciudad ofrecía. Pero esto ha hecho endurecer el corazón de las personas. Así que nos podemos preguntar en esta manera, ¿somos sensibles al llamado de Dios en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que estamos viviendo? Estimados hermanos, les invito a continuar con el mensaje de la iglesia de Esmirna el día de mañana. Que el Señor les bendiga. Nos vemos.